Bienvenidos a otra clase. Esta va a ser la última clase de la unidad 3 de funciones, donde vamos a estar viendo funciones de más de una variable, ¿sí? O sea, hasta ahora nosotros hemos estado trabajando con funciones del estilo, por ejemplo, f de x igual a 2x más 3, ¿sí? Donde nosotros, a partir, digamos, de un valor de la variable x, obtenemos otro valor que es la que normalmente uno le asigna el valor de y, ¿sí? O sea, una variable y que va a ser función de esta primer variable x. Es decir, nosotros elegimos un valor de entrada, que va a ser el valor de x, y la función nos devuelve un número, es decir, entra una letra y sale otra, ¿sí? Entonces, esta, por ejemplo, nosotros la podíamos graficar en el plano, ¿sí? Justo en particular era una recta, ¿sí? Y, bien, ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, digamos, en la vida que una cantidad depende de más de una variable? Por ejemplo, un precio de un producto podría depender tanto de una variable de oferta y otra variable que sea la demanda, ¿sí? Es decir, no puedo simplemente poner un único valor para mi función, ¿sí? Yo necesito dos entradas, que sería la oferta y la demanda. El rendimiento de un cultivo, por ejemplo, puede depender, no sé, de la cantidad de agua disponible o de la cantidad de fertilizante, la cantidad de horas de sol, ¿sí? O sea, podemos tener más de una, dos o tres variables. Podemos tener un montón. En Machine Learning, por ejemplo, una red neuronal normal depende de miles de variables de entrada, ¿sí? Cada una de las neuronas va a tener un montón de parámetros de entrada de las cuales, digamos, van a ser todas funciones de más de una variable, ¿sí? Entonces, por eso la idea es la de este video, que va a ser muy introductorio a lo que son funciones de más de una variable, ¿sí? Bien, entonces ya vimos algunos ejemplos, o mencionamos, digamos, algunos ejemplos de cómo podemos tener una función de más de una variable. Entonces definámoslas, ¿sí? En particular vamos a empezar con funciones de dos variables, ¿sí? Funciones de dos variables. Funciones. Básicamente, así como nosotros hacíamos que y sea una función, una f de x, bueno, ahora vamos a llamar una función z igual a una función de x y de y, ¿sí? O sea, ahora x e y son independientes entre sí, ¿sí? Y no es función de x. Y lo que vamos a hacer es demostrar, vamos a escribir, perdón, una nueva variable, una tercera variable respecto de x e y. Ahora, fijémonos, si yo tenía una función de x nada más, que sea igual a y, nosotros obteníamos entonces dos ejes para graficar. Teníamos el eje y el eje x. ¿Y qué va a pasar ahora? Si yo tengo un z igual a f de x y, entonces vamos a tener que agregar un eje más, ¿sí? Porque vamos a tener el eje de las x, que los vamos a graficar así, el eje de las y, que lo vamos a graficar así, y el eje de las z, que va a ir para arriba, ¿sí? Entonces, para un cierto, o sea, fíjense, ¿cuál es el dominio, digamos, máximo de estas funciones? Van a ser puntos de la forma xy, ¿sí? Que pertenecen a R2, ¿sí? A todo el plano, a todo el plano, digamos, xy, ¿sí? O sea, van a ser, agarro un valor de x, perdón, agarro un valor de x acá, un valor de y acá, y a este punto yo le voy a asignar un valor z, ¿sí? Y voy a escribir ese valor, ¿sí? Entonces, estos puntos que están acá arriba son los que me van a empezar a hacer una superficie, ¿sí? Vamos a ver con algún ejemplo. Por ejemplo, veamos el plano z igual a 1, ¿sí? Este plano básicamente cumple que todos los puntos son, o sea, para cualquier valor de xy va a tener z igual a 1, ¿sí? Entonces fijémonos, voy a hacer los ejes x, y z, y fijémonos, voy a poner el 1 acá. Entonces, por ejemplo, para este punto que está sobre el eje y,
mi z va a valer 1, ¿sí? O sea, porque acá tenemos f de xy es igual a 1, ¿sí? Entonces, f, en este caso sería el punto 0,1, me da igual a 1, ¿sí? Entonces, cae por acá. F de 0,2 vale igual a 1, ¿sí? Entonces, este es 0,2 y me cae en z igual a 1. F de 0,3 me da igual a 1. Entonces, este punto también va igual a 1, ¿sí? Uy. No quiere, ahí está. Ahora, con los puntos del eje X pasa lo mismo. O sea, para el punto 1, 0 tenemos que es igual a 1. O sea que vengo para acá y hago que sea igual a 1. Y así va a pasar también para este y para en realidad cualquier punto. Yo los estoy distanciando así. Y fijémonos que esto va formando una recta así, otra así. Y para cualquier punto intermedio va a seguir pasando lo mismo, ¿sí? O sea, vamos a tener todos puntos de z igual a 1 y vamos a terminar formando un plano, algo así, ¿sí? Yo lo estoy haciendo muy aproximado, ¿sí? Pero esta sería más o menos la idea. Tendríamos un plano que fíjense que es paralelo al plano XY, ¿sí? Al plano de acá del piso, ¿sí? Que tenemos este plano de acá arriba. Como si estuviera por arriba, ¿sí? Por encima, justo una unidad del plano XY. Entonces, fíjense una cosa. Cualquier plano que tenga la forma, o sea, fíjense, como en R2, digamos, en el plano XY normal, ¿sí? O sea, cuando teníamos funciones de una sola variable, si yo decía todos los valores de y igual a algo, eran rectas horizontales. Todos los valores de x igual a algo eran rectas verticales. Bueno, ahora, en esta nueva, en 3 dimensiones, digamos, o sea, en los ejes x, y z, vamos a tener que z igual a algo es perpendicular al plano xy, es decir, a la variable que no me aparece acá, al plano, digamos, que me definen las variables que no me aparecen acá. Si yo tuviera y igual a algo, sería un plano que es perpendicular al xz, ¿sí? El xz es este plano que está así. Y si yo tuviera que x es igual a algo, sería perpendicular, o sería un plano perpendicular al zi, que es este plano que está así, ¿sí? Bien, eso para tener una idea de cómo se podría llegar a interpretar una de estas funciones, ¿sí? Bien, vamos con un ejemplo. Bien, podemos poner un ejemplo más económico. Ejemplo 2. Donde podríamos definir, por ejemplo, no sé, que una empresa, tenemos dos recursos. El trabajo, o digamos la cantidad de trabajo, lo vamos a llamar L, y el capital, ¿sí? Entonces, podemos definir una función que sea la función de producción, ¿sí? Que sea, por ejemplo, una función cualquiera, no cualquiera, perdón, de L y de K. Ay, esto quedó feo. L y K. Ahí va. Y que sea en particular una exponencial para cada una, ¿sí? O sea, que L esté elevado a la 1 medio y que K esté elevado a la 1 medio. Entonces, bueno, vamos a graficarla, ¿sí? Para graficarla podemos usar el programa de GeoGebra en 3D, ¿sí? A L lo voy a llamar X y a K lo voy a llamar Y para graficarla. Y la función f de L y de K, o sea de X e Y, se va a ver algo así. Lo vamos a tener en pantalla. Fíjense que tenemos entonces una función, una superficie, ¿sí? Fíjense que ahora nos forma como una especie de techo, con alguna forma, y que obviamente solamente tiene sentido para los valores positivos, tanto de X como de Y,
¿sí? Entonces el dominio van a ser los xy tal que x e y sean positivos. Ahora, fíjense cómo a medida que crece x o que crece y, esa función, o sea, el z va aumentando de valor, ¿sí? O sea que lo que nos está queriendo decir, cómo lo interpretamos a esto, que la función de producción va a ir creciendo a medida que tenemos o más trabajo, o más capital, o más de ambos, ¿sí? Si nuestro capital es nulo, nuestro trabajo no importa qué tan grande sea, ¿sí? O sea, no vamos a tener una producción. Si nuestro trabajo es nulo, no importa qué tan grande sea nuestro capital, también, digamos, vamos a tener cero, o sea, estaríamos como sobre el eje X. Entonces, ahí, digamos, uno puede visualizar de una forma gráfica las cosas que están, por ejemplo, sucediendo en una empresa. Bien, vamos con un ejemplo ahora más aplicado al Machine Learning. Entonces, un ejemplo 3. En Machine Learning, las funciones de varias variables aparecen básicamente por todos lados. Como les contaba en la introducción del video, uno normalmente cuando entrena un modelo, después termina obteniendo como una función de pérdida. Esa función de pérdida depende de los parámetros del modelo, ¿sí? Entonces, generalmente se le llama L, y supongamos ahora que tenemos un modelo que depende de dos parámetros, W1 y W2. ¿Sí? Entonces, generalmente nosotros tenemos que encontrar en Machine Learning los parámetros W1 y W2 que nos hagan que la función esta de pérdida sea lo más chica posible, ¿sí? O sea, justamente tenga un mínimo. Esto ya lo vamos a ver bien cómo lo encontramos, pero, no sé, supongamos una forma entonces para esta función de pérdida. Supongamos que la función de pérdida esta tiene una forma del tipo W1, W2 igual a, por ejemplo, 1 más E a la W1 menos 2 dividido 3 todo el cuadrado, más todo esto en el exponencial, W2 menos 2 dividido 2 al cuadrado. ¿Sí? W1 ahora lo voy a llamar X y W2 lo voy a llamar Y, y voy a graficar esta función que les acabo de mostrar. Esta función, que van a ver ahora en pantalla, ven que tiene una forma como de cuenco, ¿sí? Que está levantada del eje del plano XY, ¿sí? Y fijémonos que tiene una... pasa, digamos, hay escondido, si lo ven, un punto A, ¿sí? Que va a ser el punto más chico de toda esta función. O sea, toda la función va a estar por arriba de este punto A. Y ese punto A, si pueden ver a la izquierda, es el 2, 2, 2, ¿sí? Que básicamente sale de evaluar a W1 y W2 en 2, ¿sí? O sea, el punto donde, o sea, el punto XY donde la función posee el mínimo valor es el x igual a 2 y el y igual a 2, ¿sí? O sea, xy igual a 2, 2. Entonces, bueno, uno normalmente podría llegar a querer encontrar, por ejemplo, cuál es el valor justamente para que W1 y W2 se minimiza esta función de pérdida, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo claro de por qué, por ejemplo, querríamos aprender funciones de más de una variable. Bueno, vamos entonces a ver lo que, digamos, uno a veces no se da mucha cuenta, ¿sí? De cómo es la función, por ejemplo, la función de recién. Ustedes me dirán, pero ¿cómo yo sé cómo graficar eso? Bueno, a veces no es tan fácil, ¿sí? Vamos a poner un nuevo ejemplo. Ejemplo que sería 3. No, 4. Donde tengamos una función f de xy
igual a, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, es lo mismo que decir, ¿sí? Z es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces, lo que podemos hacer es tomar lo que se llaman las curvas de nivel. Como nosotros sabemos que la gráfica de esta función va a ser una superficie en el espacio, es decir, una nube de puntos que se unen y van a estar en 3 dimensiones, ¿sí? Entonces, lo que nosotros podemos hacer es ver cómo se van, digamos, yo voy haciendo pasar planos y voy viendo el dibujo en 2 dimensiones de qué me queda la intersección entre esa superficie y ese plano que yo estoy haciéndole pasar, ¿sí? O sea, por ejemplo, vamos a verlo de una forma, digamos, completamente aleatoria. Si yo tuviera una superficie, algo así, y yo le voy haciendo, la idea es hacer pasar planos donde, y veo cómo se interseca entonces la función con ese plano, ¿sí? O sea, yo le hago pasar otro plano acá y veo que el dibujo de la función es una cosa así, ¿sí? Y para cada uno de los planos que paso, el dibujo de la función cambia, ¿sí? O sea, y entonces después veo cómo va cambiando completamente, digamos, el gráfico y lo puedo construir en 3 dimensiones, ¿sí? Siendo esto X, esto Y y esto Z. Esto sería la idea de curvas de nivel. Bien, entonces, es básicamente como un mapa topográfico, ¿sí? Donde justamente digamos, nosotros podemos ver, o sea, bueno, primero veamos esta función, luego vemos qué significa, digamos, estas cosas. Tenemos la función z igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Cómo tomo curvas de nivel? Bueno, los planos estos que están acá son paralelos al plano XY. Entonces, básicamente son los planos donde z es igual a 0, z es igual a 1, z es igual a 2 y así, ¿no? Entonces, fijémonos. Si yo tomo el plano z igual a 0, entonces digo que la función, que fíjense, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado, ¿no? Es 0 igual a x cuadrado más y cuadrado. ¿Y qué números elevados al cuadrado y sumados entre sí me podrían dar el 0? Como x puede tomar cualquier valor, y puede tomar cualquier valor, pero al estar al cuadrado, sí o sí son números positivos, o sea, en realidad mayores o iguales a 0. ¿Qué suma de dos números positivos me podría dar 0? Ninguna. ¿Y qué suma de dos números mayores o iguales a 0? Pueden ser 0. Bueno, la única chance es que el xy sea igual al 0, 0. ¿Sí? O sea que x e y sean 0 ambos a la vez. Bueno, o sea, no me está dando mucha información. Por ahora la curva de nivel, por entre muchas comillas, cuando z vale 0, es xy igual a 0, 0. O sea, es un punto. ¿Qué pasará cuando z es igual a 1? Nosotros tenemos que 1 es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Y esto, a ver si recuerdan qué es. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 1. Yo les recuerdo que en un plano, si nosotros tenemos un círculo, una cosa así, ahí me quedó feo. ¿Sí? Si tenemos un círculo que tiene radio R, ¿sí? Entonces la ecuación de este círculo, que está centrado en el origen, es x al cuadrado más y al cuadrado igual a r cuadrado. ¿Sí? Entonces fijémonos, esta es la ecuación de un círculo centrado en el origen y con radio igual a 1, ¿sí? Porque está x cuadrado más y cuadrado igual a 1, entonces 1 tiene que ser el radio al cuadrado
y si hago raíz cuadrada en ambos lados, me queda que el radio es igual a 1. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa si hago z igual a 4, por ejemplo? Entonces me queda que 4 es igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Esto de vuelta es un círculo centrado en el origen. Con r igual a 2. Sí, pero fíjense que yo me salté un montón de números para no poner radios con raíces. ¿Sí? Y a medida que voy así, voy pudiendo hacer más y más curvas de nivel. Puedo hacer todas las que yo quiera. Van a haber infinitas curvas de nivel. También podría tomar valores de z negativos. Pero en este caso, fíjense que no tiene sentido. Fíjense que como z es igual a una suma de números al cuadrado, ¿sí? Esto siempre es mayor o igual que 0. Y esto es mayor o igual que 0. Entonces z es mayor o igual que 0. Tomar un z menor a 0 no tiene sentido, ¿sí? El dominio de esta función, dominio de f, van a ser los xy que están en R2, tal que x es mayor o igual que 0 y que y es mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, básicamente, de todas las opciones que hay en el plano xy, solamente me quedaría con los mayores o iguales que 0. Ojo, esta no es la función, ¿sí? O sea, tengan en cuenta que esto lo hicimos nomás para mostrar. Pero vamos entonces a graficar primero las curvas de nivel y luego con esas curvas de nivel vamos a graficar la función. Bien, voy a borrar esto por las dudas para que no hayan confusiones. Y voy a correr. No, acá. Voy a correr esto que está acá, más arriba. Nosotros dijimos ahí que teníamos el círculo, ¿sí? Entonces, vamos a primero a graficar las curvas de nivel. A ver. X, Y. Bien. Bueno, nosotros dijimos que para z igual a 0 teníamos del punto 0, 0. Esa es la primera curva de nivel. La grafiqué con violeta. Para x igual a... para z igual a 1 teníamos un círculo centrado en el origen de radio 1. Para z igual a 4... Para z igual a 4 teníamos un círculo de radio 2. Y así podíamos seguir haciendo círculos. Bueno, parece un tiro al blanco en principio, las curvas de nivel. Pero ese es como el dibujo si nosotros agarramos y aplastamos básicamente el eje Z con una prensa hidráulica. Agarramos y aplastamos el eje Z hacia el plano XY, o sea, hacia los ejes XY. Y obtenemos ese dibujo básicamente, para distintos Z. La pura realidad es que nosotros acá elegimos 3 valores, pero valores de Z son todos. Entonces, esto va a ser una cosa así que va a seguir siendo para afuera, ¿sí? Van a seguir siendo círculos hacia afuera. Pero ¿cuál es la idea? ¿Por qué me va a ayudar esto a graficar? Porque fíjense, lo que voy a hacer es ahora entonces en 3 dimensiones. Yo grafico el X y Z. Me acabo de dar cuenta que acá en el dominio dije cualquier cosa. El que va a ser positivo... Perdón, pero vuelvo a esto. Un segundo. El dominio de la función son todos los R2. Porque acá no importa el valor que yo ponga de X e Y. Lo que sí va a pasar es que el Z va a ser mayor o igual que 0. Es decir, yo no solamente voy a poder tomar los valores de acá. También voy a poder tomar acá, acá y acá. ¿Sí? En todo el plano XY. Entonces, perdón, pero esto está mal. Dije una burrada. Acá, ahora sí.
El dominio de la función son todos los x y que pertenecen a R2, porque no importa el valor que yo ponga de x o de y, lo que sí va a pasar es que el z siempre va a ser positivo, ¿sí? Entonces por eso igual no tenía sentido tomar valores de z negativos. Bueno, volvamos entonces al gráfico. Yo hice los tres ejes. ¿Qué pasaba cuando z era 0? Z0 es el plano XY, y ahí voy a tener el punto violeta, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando z es igual a 1? Cuando z es igual a 1, teníamos el círculo de radio 1, ¿sí? Lo voy a dibujar así. Y cuando z era 4, teníamos el círculo de radio 2, que lo voy a dibujar así. Entonces, ahí nos... lo puse violeta, era verde. Ahí va. Entonces, nos da una idea de la función. Fíjense que yo voy a tener que arrancar acá, ir hacia arriba así, y acá lo mismo para acá, ¿sí? Lo mismo para el frente y para atrás, ¿sí? Y básicamente entonces acá obtengo la gráfica de esta función, que fíjense, nos va dando toda la... también parece como una especie de cuenco, una copa, que fíjense una cosa, si nosotros la aplastábamos, digamos, si yo agarro y hago una prensa desde el eje Y y la aplasto hacia el plano XZ, perdón, lo que veía era una parábola en el XZ. ¿Sí? Y si yo hago lo mismo, hago la prensa acá y la aplasto contra el ZI, también veía una parábola. ¿Sí? Entonces, justamente esta suma de parábolas se le llama paraboloide, que es como si a una parábola la hubiera hecho, o sea, en uno de los ejes, la hubiera hecho girar alrededor del eje Z. ¿Sí? O sea, como que yo la agarro así, la vuelvo a dibujar así, la vuelvo a dibujar así, la vuelvo a dibujar en todos los sentidos, y termina haciéndome este dibujo, que es el del paraboloide. Entonces esto nos ayuda a graficar funciones de más de una dimensión. Ahora, acá estábamos hablando, todos los ejemplos que dimos ejemplos con dos variables. ¿Qué pasa si yo tengo más variables? Es decir, si yo tengo una función, este sería el ejemplo 5, ¿qué pasa? ¿Cómo grafico una función que sea dependiente de x, de y y de z? ¿Sí? No sé, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado más z cuadrado, por decir de alguna forma. Esta función, así como está, yo no la puedo graficar. ¿Por qué? Porque me depende de tres variables. Y entonces eso significaría que necesitaría una variable extra, supongamos, no sé, w, y que diga que esto es igual a w. ¿Y cuántos ejes necesito? Necesito 4 ejes. Y no me alcanza, digamos, ya de por sí el papel es plano. Nosotros nos la rebuscamos para hacerle un eje extra que sea como a modo de profundidad y verlo en 3 dimensiones. ¿Pero uno puede ver algo en más de 3 dimensiones? No, no lo podemos representar, ¿sí? Entonces, o no por lo menos en el papel, ¿sí? Entonces, no hay forma de representar en más de 2 variables, ¿sí? No puedo representarlo porque tiene más de 2 variables. Es decir, necesito algo de más de 3 dimensiones. Ok. Bien. Bueno, vamos con otro ejemplo. Ejemplo 6. Supongamos que tenemos esta función. ¿Sí? Bueno, ahora sí. ¿Qué va a pasar con el dominio de esta función?
en el denominador yo nunca puedo tener algo igual a 0. Entonces fijémonos, ¿cuándo el denominador es igual a 0? ¿Sí? O sea, cuando x cuadrado más y cuadrado menos 1 es igual a 0. Bueno, x al cuadrado más y cuadrado menos 1 es igual a 0. Paso este menos 1 sumando para el otro lado y me queda que esto va a pasar en x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Es decir, que de todos los valores posibles para xy, estos son un círculo acá. ¿Sí? Acuérdense que esto es un círculo de radio 1 que está centrado en el origen. Y mi dominio va a poder tomar valores en todos lados, inclusive adentro de ese círculo, pero nunca en el círculo rojo. ¿Sí? Entonces, mi dominio va a ser los valores de xy pertenecientes a R2, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es distinto de 1. ¿Sí? O podemos ponerlo de otra forma, o sea, son todos los xy pertenecientes a R2, o sea, a ver, otra forma de escribirlo, es todo R2 menos el conjunto de los xy pertenecientes a R2, tal que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. ¿Sí? O sea, a todos los reales les saco los valores rojos, ¿sí? Los valores del círculo. Son formas de escribirlo, son las dos equivalentes. Y entonces, bueno, veamos cómo es el gráfico de esta función. Bien, entonces veamos que la gráfica de esta función es algo así. Vemos que para los valores que están cerca del centro, ¿sí? Se empiezan a subir hacia arriba, se van hacia arriba mucho, de forma como asintótica. Y si nos fijamos, es justo, a ver si me puedo acercar. Bueno, no me deja acercarme, pero si se fijan, es justo donde tenemos el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Ahora, ¿qué pasa con los valores que están por dentro del círculo? Para ahí tenemos que ver desde abajo la función, ¿sí? Fíjense cómo la función también, como que tiene ahí un puntito en el origen. En el origen fíjense que vale 1, menos 1, ¿sí? Y de ahí empieza a bajar la función y nunca toca el círculo x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? O sea, es como que tiene un comportamiento asintótico, ¿sí? Donde la partecita, digamos, desde adentro empieza, digamos, se va hasta el menos infinito cuando llega al círculo y luego arranca desde el infinito y empieza a decrecer hacia el resto de los puntos. Entonces nos forma como esta figura aproximadamente así. Fíjense que entonces nosotros podemos tener asíntotas y asíntotas hacia directamente figuras completas, ¿sí? Ya ni siquiera estamos hablando de una asíntota que sea una recta, ¿sí? O un plano. Estamos hablando, en este caso tenemos un círculo, un dominio circular, o sea que en realidad se llama cilindro en este caso, donde sería nuestra asíntota. Bueno, y una vez que nosotros vimos que las funciones en dos variables también tienen este comportamiento así como asintótico y demás cosas, a uno le suena un poco más lógico también poder hablar de la continuidad en funciones de dos variables. ¿Sí? Yo, por ejemplo, podemos decir, o sea, ¿se acuerdan que nosotros decíamos? En una variable que necesitábamos tres cosas. Básicamente que la función en el punto x0 esté definida, que el límite cuando x tiende a x0, tanto por izquierda como por derecha, sean iguales, y que entonces el límite cuando x tiende a x0 existía, de f de x, perdón.
Y luego pedíamos que entonces que la función evaluada en x0 sea igual al límite de la función cuando x tiende a x0. De f de x solo. Bien. Entonces, esto pedíamos en una variable. ¿Y qué pasa en dos variables? Bueno, nosotros decimos que si el límite, o sea, ahora vamos a pedir, digamos, si nosotros tenemos una función, por ejemplo, la que graficamos más arriba, que era el paraboloide, x cuadrado más y al cuadrado igual a z, ¿sí? Tenemos el paraboloide. Y supongamos que yo quiero ver si esta función es continua en el punto 0, 0. Bueno, acá lo que vamos a tener que hacer es pedirle más o menos la misma idea. Así que la función en el x0 y 0 esté definida. Vamos a pedir que el límite cuando xy tiende a x0 y 0 de f de xy esté definida, exista. Y que aparte sean iguales, que f en x0 y 0 sea igual al límite cuando xy tiende a x0 y 0 de f de xy. ¿Sí? O sea, pero ahora, ¿cuándo vamos a poder decir que el límite existe? ¿Cuál es la cosa? Porque yo antes, para el límite, yo me acercaba por derecha o por izquierda. Pero ahora yo tengo más libertad de movimiento. ¿Sí? O sea, yo tengo más direcciones por las cuales yo me puedo acercar. Entonces, yo por ejemplo me podría acercar por acá, 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 por atrás, desde abajo, desde cualquier dirección que yo encuentre, tiene que dar lo mismo el límite. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que el límite existe cuando se acerca al mismo punto desde cualquier dirección. Con énfasis en cualquier, ¿sí? O sea, yo desde todas las direcciones posibles tiene que ser lo mismo. Basta con que haya una dirección en donde el límite sea distinto para que entonces el límite no exista y por ende la función no sea continua. ¿Qué pasa con esto en x0 y 0? Bueno, yo desde cualquier lado desde donde me acerque, fijémonos que siempre voy al mismo punto, al 0, 0. ¿Sí? Perdón, al punto 0 en realidad. O sea, al origen. 0 en x, 0 en y y 0 en z. Desde cualquier lado, digamos, yo parándome desde dentro de la función, siempre voy al origen. Entonces, el límite existe. Luego, la función está definida en este punto, porque si yo evalúo en el x0 y en el y igual a 0, z me da igual a 0, entonces esto está definido. Y de hecho, ambos son iguales. El límite me da el origen, o sea que es 0, la función está definida y me da igual a 0, entonces ambas son iguales. Y por ende, para este ejemplo, esta función es continua en el 0, 0. ¿Sí? De hecho, todos los que son así sumas de funciones continuas en una variable, como es este el caso, van a ser continuas en particular en dos variables también. ¿Sí? Ok. Veamos qué pasa con otra función. Acá les estoy mostrando la gráfica de otra función, que es la función
x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Fijémonos que tenemos un tema en el origen, ¿sí? O sea, ¿por qué? Cuando yo me voy acercando, por ejemplo, desde acá arriba, como estoy viendo acá, la función parece ir hacia 1, ¿sí? Sin embargo, vieron que ahí hay dos triángulos que están más claritos, es porque está la función por abajo del eje, del plano XY. Cuando voy por abajo del eje, fíjense que pareciera como voy en realidad hacia el punto menos 1, ¿sí? Y en algunos puntos incluso voy hasta el 0, ¿sí? O sea, hay puntos que me terminan en el 0 o en cualquier valor intermedio entre menos 1 y 1. Entonces, acá claramente, dependiendo de la dirección de la que yo me acerque, el límite da distinto. Y por ende, esto es un ejemplo en donde el límite de la función que yo les estoy mostrando no existe, ¿sí? ¿Por qué? Yo me acerco por el eje X, me da igual a 1. Si me acerco por el eje Y, me da igual a menos 1. Ya con eso es suficiente para decir que si yo me acerco por lados distintos, me da distinto y por ende el límite no existe. Bien, entonces básicamente si tenemos alguna superficie, o sea, también podemos definir con esta misma idea las distintas discontinuidades, ¿sí? Nosotros recién vimos un ejemplo con que tenemos una discontinuidad asintótica. La de recién sería una discontinuidad más de salto. Podríamos tener también una discontinuidad del tipo evitable, o sea que yo a toda la superficie le saque solamente un punto donde no esté definida la función y que si yo lo llegara a definir podría llegar a ser continuo nuevamente, ¿sí? Pero bueno, simplemente a modo de detalle. Ok, entonces, cerrando un poco lo que es esta clase, las funciones de dos variables son la base para estudiar lo que son superficies, optimización en más de una variable, el aprendizaje automático. Ya vimos que, por ejemplo, depende de esa función de pérdida que nosotros tenemos que minimizar y demás. Entonces, básicamente, todos los algoritmos de Machine Learning ajustan sus parámetros haciendo justamente esa minimización de una función de más de una variable. De hecho, son muchas variables, generalmente. Si bien generalmente esas funciones no se pueden graficar, no implican que no debamos estudiarlas, ¿sí? Implican, de hecho, o sea, que simplemente que no las podamos visualizar, que debemos aprender la matemática que podamos con las funciones que sí podemos visualizar y que es fácil de ver las cosas, hacia lo más abstracto y complejo, que son estas funciones que cuando ya tienen más de una variable, ¿sí? En economía se representa mucho como cambia una variable, digamos, cierto interés, como podría ser la producción, el costo, el beneficio, según ciertas decisiones que pueden generalmente depender de más de una única cosa, ¿sí? Una única variable. Entonces, entender más o menos cómo es la forma, cómo crece, cómo decrece, cuáles son los máximos, cuáles son los mínimos, si es continua y demás, nos permite generalmente tomar mejores decisiones y construir mejores modelos económicos para estudiar los distintos fenómenos. Entonces, bueno, eso sería una idea, una introducción muy rápida de lo que son funciones de más de una variable. Espero que les haya servido. Por favor, cualquier consulta, reitero, los espero en el foro. Espero no haber metido la pata en ningún otro lado. Y bueno, nos vemos la próxima.